Buenos días. Mi nombre es Ulises López y le voy a explicar la comunicación escrita y cómo se desemplea en sus diversos ámbitos. La comunicación escrita o comunicación de técnica impresa, a diferencia de la oral, no está sometida a los conceptos de espacio y tiempo. La interacción entre el emisor y el receptor no es inmediata e incluso puede llegar a no producirse nunca, aunque aquello escrito perdurará eternamente. Por otro lado, la comunicación escrita aumenta las posibilidades expresivas y la complejidad gramatical, sintáctica y léxica con respecto a la comunicación oral entre dos o más individuos. El orden lógico, ¿qué es? Entendemos por orden lógico a la organización de elementos dentro de una estructura y por lógica a las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerando puramente en sí mismo o considerándose por sí puro en su esplendor, sin referencia a los demás objetos. La pertinencia, proveniente del latín per, que significa por completo, y tenere, que significa sostener. Por tanto, concluimos que la pertinencia es la cualidad de pertinente, que trata de un adjetivo que hace mención a los pertenecientes o correspondiente a algo o aquello que viene a propósito. Fases de la escritura. Escribir no es un proceso de una sola vez. No puedes empezar a escribir de inmediato si quieres producir un buen ensayo o carta. En lugar de ello, la escritura es un proceso de pasos que involucra el párrafo, el cual un párrafo, también llamado parágrafo, es una unidad comunicativa formada por un conjunto de oraciones secuenciales que trata del mismo tema. Entendemos como elementos a los principios básicos fundamentales de una ciencia o un arte. Todas las comunicaciones, intencionales o no, tienen algún efecto y están compuestas por una serie de elementos denominados elementos de la comunicación. Este efecto puede no ser siempre a favor del comunicador o según lo deseado por él o ella. Entre estos podemos encontrar, entre los elementos del párrafo podemos encontrar el mensaje, el emisor y el receptor, el idioma, las señales y en otros casos, ya no sea dentro del párrafo, se pueden encontrar fuera del sitio como mensaje de comunicación. Se pueden encontrar las señales de tránsito. El orden del discurso. Como una vez dijo Van Dyck, el cual en el momento de 1989 explicó que o expresa sobre todo de dos formas textuales o superestructuras, la narración y la argumentación, y cito: una superestructura es un tipo de forma de texto cuyo objeto, el tema, es decir, la macroestructura, es el contenido del texto. Sánchez explicó en 1993, por su parte, considera como los dos órdenes discursivos fundamentales a la narración y la exposición. ¿Cuáles son las técnicas del diálogo? El diálogo es uno de los textos narrativos que más cuesta dominar, por tanto se debe regir por ciertas técnicas que facilitan su utilización. Entre las primeras técnicas tenemos: la voz del personaje debe ser la suya, no la tuya. El personaje debe hablar según la situación en la que se encuentre. El personaje debe hablar según el interlocutor al que se dirige. El personaje no debe decir aquello que no necesita decir. Las técnicas de la descripción son varias y responden a un orden específico, teniendo como primer punto de identificación del algo u objeto a describir, el que luego se observa y analiza con el fin de hallar las características que posee. La denominación y la adjetivización. Técnicas de la narración. Entre estas podemos encontrar que es la forma más proveniente de la narración. Es en la cual esta de las palabras de un narrador omnisciente, que es aquel que lo sabe todo, como lo que piensan los personajes, lo que sienten e incluso su pasado. Está en tercera persona, nunca forma parte de la historia y favorece siempre al objetivismo. Las técnicas de la narración más extendidas son en primera persona y en tercera persona. Clasificación como así. Es un concepto vinculado con el verbo clasificar, que se refiere a la acción de organizar o situar algo según una determinada directiva. El término también se utiliza para nombrar el vínculo que establece entre aquellos clasificados tras una prueba. Causa y efecto. Vamos a citar algunos de los elementos, algunos de los principios que se pueden encontrar del mismo. Permite percibir y comprender la información de cualquier tipo, desde la más simple hasta la más compleja, desde la más cotidiana hasta la más inesperada. Como secundaria tenemos facilita la interacción con otras personas. Análisis con respecto a lo anterior.
El diagrama causa-efecto es una herramienta de análisis que nos permite obtener un cuadro detallado y de fácil visualización de las diversas causas que pueden originar un determinado efecto o problema. Suele aplicarse a la investigación de las causas de un problema, mediante la incorporación de opiniones de un grupo de personas directa o indirectamente relacionadas con sí mismo. Síntesis. Con respecto a la comunicación. Es aquella acción de hacer participar a un individuo o a un organismo social, situados en una época o en un punto dado, en las experiencias o estímulos del medio ambiente de otro individuo o de otro organismo social, situados en la misma o en otra época, y en un punto lejano o cercano, utilizando los elementos de conocimiento que poseen en común. Y esta, a su vez, es la más común de las interacciones que el ser humano realiza a diario. Ya sea comunicarse con alguna persona en la cual conviva seguido, entre otras cosas. Y esta a su vez es la más común de las interacciones que el ser humano realiza a diario, como hoy expliqué. Y nos comunicamos para decir qué es lo que queremos, para buscar para alimentarnos, ya sea para trasladarnos, incluso para sonreír precisamente. Precisamos o utilizamos la comunicación, ya que necesitamos un mensaje que nos cause risa, ya que, como expliqué, son cosas que uno realiza.